Martín, just kind of walk me through what you thought of the game overall. Well, good night, everyone. Very happy for the victory. Um, Again, another huge efforts of our players. Uh, Amazing environment with our people, with our fans in the stadium. Energy Wednesday night. So against a team that, of course, we respect. So I think it was a really good victory. I'm so happy for everyone in the club, and again, especially our players because they are and our fans. I think very happy for them. Let's go over here. Martin, congrats on the win tonight. Just curious as to your thoughts on your approach to the game in terms of how much you wanted to rotate, how much you wanted to get some fresh bodies in, and how that's going to play into the game in 3 days. Yes, I mean it's a congested calendar, of course, but we're gonna go day by day. Now we enjoy the victory of today. It was a tough one, and then we have a good roster, and we will face every game in the best way as possible. Martin, I'm pretty sure you get this, well, you've been asked this question a lot with when it comes to Antoine Griezmann, but obviously Tyrese Spicer got a goal and an assist today. But Tyrese said earlier today there's something about Antoine, the way he kind of just influences the rest of the team. When Tyrese especially found Griezmann for that goal, I'm just curious to see what you've been able to kind of see from this group of players since Griezmann has been able to join the squad. And speaking of Griezmann and the very busy schedule for you guys, how do you manage a player knowing that you're going to probably have to rotate not only him but obviously the other players as well at some point during this busy month? Yes, I mean I think we have an amazing group of players. They have been creating a togetherness within the locker room, and I think they have been doing that since we started here, right? So, of course, the fact that Greasy come, it's something we were waiting for, and it could only brought energy and good vibes and his quality not only on but also off the field. That said, I think it's again an amazing group of players. They fight, they work very hard, and hopefully, and we can continue growing as a team because we have a lot to improve. But as well, we know where we come from, and the players know, and we are all together, and we will. They are doing an amazing effort to face every competition, perform, and of course winning, which is what we want for our club. Profe, ¿cómo está? Primero felicitarlo por la victoria y su debut en League Cup como entrenador. Y no le quise mencionar el día de ayer por mufa, no quería hacer la mufa, pero cuando se ha enfrentado a técnicos argentinos ha salido victorioso. Lo hizo contra Martín en US Open Cup, lo hizo en el primer clásico en el nuevo estadio contra Guillermo Hoyos y hoy lo hace contra a Matías Almeida en un mata-mata. Porque bueno, es grupo, pero es un mata-mata porque te pone arriba y o te puede sacar una victoria o una derrota. Ahora, mi pregunta va un poco lo que mencionaba Almeida, que de los 9 minutos que agregaron, dice que estuvieron parados 16. ¿Cómo usted vio el arbitraje? Y bueno, sí, y salió victorioso de todas maneras, ¿no? ¿Por qué mencionas eso ahora que juego con Gandolfi en 3 días? Lo podías hacer después de León la pregunta. No, I'm joking, estoy cargando. No, a ver, no hablo de los arbitrajes, me conoces y ya. El equipo hizo un esfuerzo enorme. Jugamos contra un rival durísimo, gigante, que lo respetamos muchísimo. Tenemos mucho respeto por el club, yo tengo muchísimo respeto por Matías Almeida y todo su cuerpo técnico, y nos gusta enfrentar esta clase de rivales y obviamente intentamos siempre ganar y bueno, por suerte lo pudimos conseguir. Estuvo muy duro el partido, los jugadores trabajaron muy duro y se logró el resultado. ¿Querés que lo diga en inglés?
No hace falta. No, Hay okay. traducción en medio. Gracias. Okay, that's fine. Let's start here. You mentioned the fight with the players, their drive and all that. Late in the game, emotions were getting high. What was your message to the players as you were bringing on fresh bodies and trying to keep that cool that was needed instead of hot tempers? No, I didn't mean fight when they. I mean, when I say fight, I mean that we fight every game. In that sense, no, not in the literal sense. What was your message to them to keep them from having those hot tempers? No, they're experienced players. They know how to behave. They know how to compete, and they manage that alone. Martín, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Luis Miño para LM Sports. Por un momento me pareció verlo jugar al arquero casi de líbero, en un momento dado, ¿sí o no? Y en segundo lugar, preguntarte qué tuviste que cambiar en el segundo tiempo, porque vi la mejoría del equipo, vi un equipo un poquito más compacto, lo vi un poquito más veloz, y eso creo que resultó para que tuvieran la victoria dentro del partido, ¿no? Sí, bueno, gracias Luis. Mira, sí, el arquero hoy en día es un jugador más. Monterrey es un equipo que presiona mucho, entonces, bueno, ahí a veces uno lo ve en esa situación, pero de nuevo yo creo que el equipo siempre en los entretiempos tratamos de ajustar algunos detalles. Esta no fue la excepción y a veces salen, a veces no. En definitiva, yo creo que es el esfuerzo de los jugadores, la energía que nos trae la gente de afuera hacia adentro, esa química que ponemos acá en casa y queremos que eso siga creciendo y bueno, y por ahí vamos. Gracias. A vos. Martín, I wanted to ask you about your back line. The Red Bulls game a couple of days ago was probably not what you wanted to see defensively. What did you identify coming into this game? And because we did see the defense pushing up higher, David's caused a turnover that led to the first goal, and then we saw Robin and David bringing the ball forward more than we've seen all season. Is that something that's like that you've been trying to incorporate more of into the game? You mean offensively? Yes. I think the team is working since we start, and this club have always tried to play in an offensive way. This is what we try as well. But we can't forget that today we were facing a really, really good team, you know. So we were facing probably one of the biggest teams in Mexico. So it's not easy to play against them. I think we did it well. We compete and we were able to win. Again, proud of our players, the effort they did, and now thinking in the next one, because this is quick turnarounds over and over and over. Martin, you were able in the 70th minute to bring Daryl DK on for his first minutes back with Orlando City. How has his kind of progression been just the last couple of weeks of kind of getting into match fitness, and what did it mean to get him on the field and see him play for the first time back? Yes, it was really, really nice. Not only Daryl, but also Marco came back again. So the fans were very happy with them, and we enjoy, because at the end of the day, we like and we want to create that connection between the players and the people and the energy in the stadium. This is what we want to create here at home. I think both of them are doing a really good job. The players are performing. They are being able to win at home. Hopefully we can continue, because that's our plan. And the people is supporting, so we are very, very happy for Daryl, for Marco, for everyone. Profe, con los goles que hubieron anulados de Monterrey, uno puede decir, bueno, qué mala suerte, pero en realidad se ve un trabajo de línea de los centrales también cuando se juega la trampa del offside. Eso es algo que también usted pidió en el tiempo del FIFA Break. ¿Cómo ve este resultado de que está funcionando la defensa mejor de lo que había empezado cuando se agarró el equipo? Sí, bueno, vos estás mucho con nosotros y nos ves y nos conoces. Uno
siempre tiene cosas para mejorar. Nosotros, con el tiempo que tenemos, hacemos lo mejor que podemos. Y ahí vamos. Ojalá y el equipo mejore siempre un poco en toda la fase del juego, no solo la defensiva. Creo que el equipo tiene mucho espacio para mejorar. Y también creo que el equipo está yendo ya en un camino que construyó. Y bueno, cada partido es una aventura nueva, un desafío nuevo. Tenemos que resolver uno a la vez. Pero bueno, de nuevo, creo que el esfuerzo de los jugadores es todo, ¿no? Vamos a tomar un par de preguntas en línea. Podemos comenzar con Luis Carlos Pineda. Luis, adelante. Hola, profe, buenas noches. Felicidades por la victoria. Usted quería hablarle un poco sobre, después de los cambios de Almeida en el segundo tiempo que metieron a Diego Rossi, a diferentes jugadores de nombre como Lucas Ocampos, Tecatito Corona, ¿qué le pareció el trabajo defensivo del equipo? Quizás no solo el segundo tiempo, pero durante todo el partido comparado con el partido de Red Bulls. Lo vio más aplicados quizás en la marca y bueno, gracias por la pregunta. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Bien, bien. Creo que el equipo hizo un esfuerzo muy grande. Trabajaron muy duro en todas las fases del juego, en la defensiva también. Y bueno, lástima nos hicieron ese gol al final porque nos hubiera gustado terminar con la valla en cero, no pudimos. Somos conscientes también que estábamos jugando contra un equipo que tiene individualidades muy pero muy fuertes. Y bueno, ahí está el partido y contento por el resultado y por el esfuerzo de los jugadores. Podemos seguir con Paulina Gutiérrez. Paulina, adelante, por favor. Hola, buenas noches. Ah. Daniel Rangel para 11 Diario Monterrey. Preguntarle, profe, sobre qué pasó por la mente del entrenador del equipo en los primeros minutos, donde al parecer fueron un poquito dominados por el rival y encontraron un ajuste y llegaron los goles. ¿Qué pasó en ese momento, en ese trámite del partido para encontrar el resultado? Gracias. Sí, y de nuevo, creo que estábamos jugando contra un equipo muy fuerte. Todos sabemos el poderío que tiene Monterrey. No es fácil enfrentar este tipo de rivales. Creo que los jugadores lo hicieron muy bien, compitieron muy bien. Y ellos dentro de la cancha tienen el poder, son los verdaderos protagonistas. Y fueron resolviendo el partido a medida que se fue dando y lo fueron trabajando y lo fueron jugando y compitiendo y pudieron sacarlo adelante y quedarnos con los 3 puntos. Así que creo que eso fue. Muy bien. La última pregunta para Orlando Castellán. Orlando. Muy buenas noches, profesor Orlando, que está en el Servicio Informativo en Deportes. Profe, ¿con qué se va, con qué se queda de lo que vio hoy en este partido para lo que sigue contra León, que el día de hoy ganó a Nashville? ¿Qué sensaciones le deja esta parte y qué tarea se lleva para el siguiente encuentro? Bueno, lógicamente sabemos que vamos a enfrentar a un rival muy difícil, un equipo fuerte. Y bueno, ahora nos toca a nosotros, al igual que a ellos, hacer una buena recuperación, preparar bien el equipo y volver a competir acá en casa, donde nosotros nos sentimos fuertes. Y ellos van a venir, después de haber ganado, seguramente también querrán sacar el resultado, así que creo que va a ser un buen partido. Tenemos muchísimas ganas de jugarlo, estamos muy motivados por seguir obteniendo o obtener logros, así que ahí estaremos, preparados.